Amén. Solamente Él es digno de adoración, solamente Él es digno de honra, solamente Él es digno de la gloria, solamente Él es el único que debe ser exaltado, alabado, glorificado con nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Bienvenidos los que en esta mañana se han conectado. Esperemos que en el transcurso pues vayan llegando más hermanos para compartir la palabra de esta mañana, que es la responsabilidad del creyente, cómo vivir durante el sufrimiento. De esto vamos a hablar esta mañana. Yo los invito a que leamos la palabra de hoy. Es solamente un versículo en el que nos vamos a basar para esta enseñanza, pero vamos a tener otros versículos de apoyo. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es lo que nos dice la palabra, sed sobrios. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De esto vamos a hablar, recordándoles, hermanos, que la carta de Pedro fue escrita a una iglesia que estaba sufriendo, a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que estaba pasando por diversas pruebas de toda índole, no solamente por causa de la persecución, sino que la persecución también generó otras cosas, como la pérdida de bienes materiales, como la separación de familias y por ende pues la situación económica de todos aquellos que estaban siendo afectados por lo que estaban enfrentando o viviendo. Vamos a orar para que el Señor toque nuestros corazones y para que más hermanos en esta mañana pues se unan a nuestra transmisión y puedan estar con nosotros acompañándonos en el transcurso del mensaje. Padre amado, esta mañana estamos delante de ti dándote gracias. Gracias por tu fidelidad para con cada uno de nosotros, porque a pesar de que nosotros no somos fieles como tú lo eres y nunca llegaremos a alcanzarte en esa fidelidad, Señor, tú te mantienes fiel. Gracias porque siempre, Señor, estás haciendo algo en nuestras vidas para nuestro beneficio espiritual, Señor. Te pedimos que a través de esta enseñanza de hoy hables a nuestros corazones y que nos permitas, Padre Santo, conocer cuál es lo que tú quieres que hagamos, Señor, en medio de la prueba, cómo nos debemos comportar. ¿Qué debemos hacer con nuestra mente? ¿Qué debemos hacer con todo nuestro ser? ¿De qué manera debemos obrar? Y eso es lo que tú nos vas a enseñar hoy por medio de este tema, cómo debemos vivir durante el sufrimiento, la responsabilidad que como creyentes tenemos, Señor, sabiendo que la gente nos está viendo, cómo corremos. A veces no deseamos ser juzgados, pero nuestra carrera está mostrando nuestras debilidades, nuestras falencias, está mostrando, Señor, nuestra falta de confianza en ti. Así que permítenos, Señor, por medio de tu palabra, ser iluminados a través de tu Santo Espíritu y que seamos confrontados y que nos podamos examinar cada uno de nosotros para mirar cómo estamos respondiendo a la prueba, que es de diferente índole, de diferentes características, pero al fin prueba, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, es algo que usted y yo tenemos que hacer. Debemos estar en un constante examen de cómo estamos caminando. Y por lo general, cuando nos examinamos, cuando miramos la forma como estamos caminando, nos damos cuenta que nos falta mucho, ¿cierto? ¿O soy yo la única que pienso de esa manera? Yo creo que todos podemos llegar a esa conclusión, que realmente no confiamos en el Señor como debiéramos, que realmente no nos apoyamos en Él como debiéramos apoyarnos, que realmente nos dejamos llevar
por nuestra carnalidad, por nuestro pecado, por nuestra naturaleza caída, y no nos dejamos guiar o controlar por el Espíritu que mora en nuestras vidas. Todo lo que sigue, hermanos, a continuación en esta carta, o sea, a partir de este versículo 13, ¿qué pasa? Muestra grandes verdades de la vida cristiana. Eso muestra grandes verdades de la vida cristiana. En días pasados estuvimos viendo que nuestra fe es probada como el oro. Y vimos esos aspectos. Pero si miramos antes de esta carta, de esta porción del versículo 13, nos damos cuenta que el Señor les está hablando de esa salvación tan grande, porque el fin de nuestra fe es la salvación. Y les está hablando acerca de la salvación y les está diciendo cosas maravillosas acerca de esa salvación que ellos han recibido. Y recuerden que esa salvación ha sido recibida por gracia, no por mérito nuestro, sino porque al Señor le plació darnos este regalo que es inmerecido por nuestra condición de que estábamos apartados de Él, que estábamos bajo la ira de Él. Entonces, en los versículos anteriores a este versículo 13, el Señor les está hablando de una salvación tan grande que Dios les ha regalado. Y les está diciendo que esa salvación se debe a la gracia de Dios, a un regalo que Dios les ha dado que es inmerecido. Y la gracia es la forma como Dios nos demuestra su amor. La salvación costó mucho a Cristo, eso también dice en los versículos anteriores. Ustedes saben cuál fue el precio, fue precio de sangre. Eso fue un costo, le costó su vida. Y la salvación fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. Eso está en los versículos 10 y 11 anteriores a este versículo que es el que vamos a estudiar hoy. Y esa salvación fue anunciada por predicadores que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y lo más importante de esa salvación es que conduce a glorias venideras. Y esas glorias venideras es lo que nosotros hablamos de la vida eterna y de que vamos a estar con el Señor siempre. Y de esto vamos a hablar un poco hoy al respecto. Entonces, vemos que este versículo, cuando nosotros comenzamos a leerlo, este versículo 13 de 1 de Pedro, uno dice, por tanto, o sea que está concluyendo lo que viene diciendo arriba, por eso le estoy diciendo que habla acerca de la salvación. Y a partir de este versículo 13, recuerden que Pedro le está hablando a una iglesia sufriente. A partir de este versículo 13, entonces, empieza a hablar grandes verdades de la vida cristiana. Y esas grandes verdades deben ser vividas por nosotros, por los que hemos creído en esas grandes verdades. Hemos creído en la salvación, hemos creído en el regalo que Dios nos ha dado, que nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo estamos viviendo a partir de esas verdades? ¿Cómo estamos viviendo? Cuando Pedro da consejos prácticos en esta carta, nos lleva continuamente de regreso a los elementos básicos del evangelio cristiano como motivo detrás de la conducta. Nunca nosotros nos debemos olvidar del evangelio. Aún siendo creyentes, aún llevando muchos años de vida cristiana, no podemos olvidar por qué usted y yo estamos en la vida cristiana. No podemos olvidar el evangelio, no podemos olvidar a Cristo, y por eso muchas veces es necesario recordar esto. La salvación descrita con tanta magnificencia en esos versículos 10 y 11 debe resultar en hombres y mujeres que vivan como seguidores de Jesús, sin importar cuán difíciles sean sus circunstancias. Deben convertirse en hombres y mujeres que vivan como seguidores de Jesús. ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? Es parecernos cada día más a Cristo y sin importar las circunstancias que se nos presenten. En estos días he estado meditando mucho acerca de Hebreos 11, que nos habla acerca de los héroes de la fe y cómo nos lleva a pensar esos héroes que enfrentaron tantas cosas
sin ver lo que nosotros podemos dar testimonio de que Cristo realmente vino a la tierra, que nos mostró el camino por el cual debemos andar, que nos dejó enseñanzas maravillosas, que nos dejó su Espíritu Santo, que vive y mora en nosotros. Nosotros somos testigos de lo que ellos no pudieron ver, y a pesar de que ellos no vieron, ellos creyeron y enfrentaron diversas pruebas de toda índole, hasta su vida fue sacrificada por causa de su creencia. ¿Cuánto más nosotros deberíamos tener una fe más fuerte, más sólida y enfrentar las diversas dificultades que todos tenemos en nuestro caminar? Entonces, a partir de este versículo, Pedro comienza a hablar acerca de algunas responsabilidades que el creyente tiene una vez ha comenzado a gozar de la salvación de Dios. Usted y yo, si realmente hemos creído, tenemos unas responsabilidades muy grandes y no podemos huir de ellas ni escondernos de ellas. Si realmente hemos nacido de Dios, si realmente tenemos el Espíritu Santo, debemos ser esforzados y valientes. Y recuerde que no lo hacemos en nuestras fuerzas, tenemos un ayudante que es el Espíritu Santo de Dios. Este versículo 13 de primera de Pedro presenta en términos generales cuáles son las grandes responsabilidades del creyente y cuáles son. Yo quiero que volvamos a leer el versículo para que podamos comprender. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, recuerden que está concluyendo de esa salvación tan magnífica que hemos recibido. ¿Qué debemos hacer? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que eso se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces hay tres aspectos o tres cosas en las cuales usted y yo somos responsables. ¿Cuáles son tres grandes responsabilidades? La primera es que debemos estar mentalmente vigilantes, mentalmente despiertos. Cuando dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y aquí está hablando de la mente, y vamos a mirar más adelante de qué se está refiriendo. Estar moralmente disciplinados, equilibrados, y estar espiritualmente concentrados y esperanzados. De eso nos habla esta palabra. Primero, estar mentalmente vigilantes, despiertos, estar moralmente disciplinados, estar equilibrados y estar espiritualmente concentrados y esperanzados. Vamos a mirar ese primer punto, estar mentalmente vigilantes, estar despiertos. La palabra nos dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Resulta que el Pedro está tomando una figura, él era pescador. Y los pescadores y las personas que tenían que correr largas distancias, recuerden que ellos usaban vestidos o túnicas, entonces cuando ellos tenían que realizar estas actividades como meterse al mar, a recoger la red y todo esto, ellos se subían sus ropajes y se los ceñían en la cintura para poder tener la libertad de hacer lo que tienen que hacer. Entonces, hermanos, acá él está diciendo que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es como dijera, nuestra mente debe estar ceñida para que podamos actuar con libertad. ¿Por qué él está diciendo esto? Recuerden que Dios ha iluminado nuestro entendimiento, porque nosotros teníamos el entendimiento entenebrecido. Vamos a Efesios 1:18. Y los invito a que me acompañen a esta porción de la palabra, Efesios 1:28. Gracias por los hermanos que se han ido conectando. Bendiciones para sus vidas. Y espero que el Señor nos hable hoy a través de su palabra. Efesios 1:18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Entonces, el Señor ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Estábamos ciegos mentalmente. Y el Señor, ¿qué ha hecho? Nos ha iluminado para que podamos comprender y entender lo que Él quiere decirnos en su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Tener la mente preparada para actuar, la mente preparada para servir al Señor. Que nada nos estorbe nuestra mente cuando la pongamos a actuar. Recuerde que nosotros somos mucho de lo que pensamos. Cuando nosotros llevamos a práctica cosas, realizamos mucho de lo que estamos pensando, ¿cierto? Si nosotros estamos llenos de la palabra del Señor, si nosotros hemos creído en las verdades de su palabra, nuestra mente debe estar, ¿qué? En esos pensamientos, en pensamientos de bien y no de mal, en pensamientos de gozo, en pensamientos de qué es lo que Dios quiere que yo haga en medio de la situación que estoy viviendo y no dejarme llevar por esa naturaleza caída que siempre por lo general me aconseja mal, nunca me aconseja bien. La mente debe estar libre de todo estorbo y muchas veces el estorbo en la prueba, en la dificultad que usted y yo estamos viviendo es que estamos con temor, estamos con preocupación, estamos confundidos. ¿Para qué? Para servir al Señor. Debe estar esa mente libre de todo estorbo y por eso tenemos que ceñir los lomos del entendimiento. ¿Cómo? No dejando que la mente divague, no dejando que la mente haga lo que quiere, porque mire, cuando estamos en la prueba, lo primero que pasa es que nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo, empezamos a pensar cosas que no debemos pensar, nos dejamos llevar por ese temor que nos influencia de una manera negativa y empezamos a pensar en el futuro y lo vemos de una manera amarga, de una manera triste, de una manera realmente sin esperanza, porque es algo que pasa en nosotros. Por eso Pedro es claro al hablarle a la iglesia que está sufriente y que de pronto quieren salir corriendo y dejarlo todo tirado y no volver a pensar más en Cristo, porque eso es lo que hace nuestra naturaleza caída. Pero él les está diciendo, no, ciñan esa mente, ciñan ese entendimiento, estén despiertos, no dejen que esos pensamientos afloren, no dejen que esos pensamientos tomen el control. Otra de las cosas que puede ocurrir es que abundan falsos maestros, falsas enseñanzas en las iglesias. Y muchas veces los creyentes en la prueba, al no estar con ese entendimiento ceñido, sino que lo están dejando aflorar y fluir y que se deje llenar de miedos, de temores, de incertidumbres y todas estas cosas, entonces se dejan llevar por esas falsas enseñanzas, por esos falsos maestros que nos hacen creer que si mi prueba es económica, yo siembro tanto dinero en su ministerio, entonces voy a recibir el 100 por 1 y entonces si yo sembré 100 pesos, el Señor me va a dar 1000 pesos y entonces empezamos a hacer cuentas locas y decimos, uy, si yo doy tanto voy a salir de esta crisis económica. Por Dios, cuando la palabra nos dice eso. ¿Por qué? Porque dejamos que esa mente tome el control y gobierne nuestra vida. Y eso no debe ser así. Estás en la prueba, amarra esa mente, no dejes que la mente divague, no dejes que la mente se llene de temores, de preocupaciones, de confusiones. No, no te dejes influenciar por el mundo que te rodea y deja que el Señor tome el control de tu vida. Debemos reflexionar y pensar, es conforme la palabra de Dios y no conforme todas estas cosas que les estoy diciendo, les estoy comentando. No podemos permitir eso. Ahora, ¿qué debemos entonces hacer? Estar realmente vigilantes, es lo que la palabra nos dice. Pero no es solamente un vigilar con los ojos, es un vigilar con todo nuestro ser, es mirar. ¿Qué debemos hacer en medio de la prueba? No dejarnos llevar por lo que estamos experimentando o estamos sintiendo, porque nos va a ir mal. Por eso les tomaba a colación lo de los héroes de la fe en Hebreos 11, que bien haríamos leerlo todos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en la prueba actuamos como no debiéramos. Y estos hombres y mujeres nos inspiran a nosotros
a realmente caminar de una manera que entendamos y comprendamos que es que Dios nos está mirando. Por eso estamos siendo probados. Dios nos está mirando. ¿Cómo corres? Muchos de nosotros nos sucede que estamos siendo probados y por lo general pasamos por la misma prueba muchas veces y decimos, ¿pero por qué? Porque no has actuado de la manera correcta para enfrentar la prueba, porque no has ceñido los lomos de vuestro entendimiento, no has ceñido tu mente y has dejado que te deje llevar ese falso, ¿cierto? Ese falso sentimiento que tiene, ¿cierto? Es ese entendimiento que está entenebrecido, pero que el Señor ya lo ha iluminado, parece que volviera a tomar control de nuestras vidas. Como nos dice Luz, que nosotros somos nuestros falsos maestros, que nos metemos ideas en nuestra cabeza, que nos dejamos llenar de veneno nuestra mente, y eso hace que actuemos de manera que no debiéramos actuar. Vamos a mirar Lucas 12:35. Lucas 12:35. Dice la palabra, estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros debemos estar listos. Recuerden que algo que les estaba explicando es que al ceñirse los lomos era que ellos se apretaban el vestido, se lo subían y se lo apretaban para estar listos. ¿Para qué? Para correr, para lo que tenían que enfrentar. Y dice vuestras lámparas encendidas, o sea, estar vigilantes. Entonces recuerden que aquí Pedro que nos está diciendo que nos ciñamos los lomos del entendimiento, ¿para qué? Para que podamos claramente pensar de acuerdo a la palabra y actuar conforme a ella, y no conforme los temores, las preocupaciones, las confusiones, los miedos y todo lo que se nos viene encima en la prueba, porque eso es lo que ocurre. Y recuerden que tenemos un enemigo que ataca nuestra mente, que es el enemigo, que es Satanás, que él por medio de sus demonios nos meten pensamientos, ellos saben que estamos en la prueba, ellos nos oyen hablar y saben cuáles son nuestras debilidades y empiezan a decirnos, tú no eres capaz, otra vez en la misma, mira, mira cómo te tiene Dios, que muchas veces nos hacen creer que mira, no vales nada para el mundo, no vales nada para la iglesia, no vales nada, y nos hacemos creer. Tú no eres valioso, tú no eres importante. Hermanos, el cristiano es valioso e importante porque fuimos comprados con precio de sangre. Y no podemos dejarnos meter la mentira del diablo, de que nos hace creer que usted y yo realmente no valemos nada cuando valemos mucho, la sangre preciosa de Cristo. Y usted y yo estamos en Cristo por algo, porque el Señor nos amó con un amor que dice la palabra eterno. Desde antes que usted y yo conociéramos al Señor, Él ya nos amó. Y otra cosa, antes de crearnos ya nos amó. Entonces, ¿cómo nos va a hacer meter el diablo en la cabeza que nosotros no somos importantes? Si para el Señor valemos precio, y precio muy valioso, porque fue derramada la sangre de su Hijo para que usted y yo pudiéramos ser rescatados de la vida que llevábamos antes. Entonces, ¿estamos cumpliendo con esa responsabilidad o estamos dejando que la mente divague, que la mente tome el control y que nos llenemos de decepción, de miedo, de depresión? ¿Qué estamos dejando? Porque todos estamos pasando por pruebas. Algunos están afectados por el COVID, otros por lo que el COVID ha traído, que ha sido una crisis económica, otros porque hemos tenido dificultades con la familia, ¿cierto? Muchos estamos pasando por diversas circunstancias. ¿Cómo las estás enfrentando? ¿Tienes ceñido ese entendimiento? ¿Tienes los lomos de tu entendimiento? ¿Tienes tu mente ceñida, apretada para que no divague, para que no piense, para que no decida lo que no debe, sino para que actuemos conforme la palabra de Dios? Ahora, lo segundo que nos muestra Primera de Pedro 1:13 es que debemos estar moralmente disciplinados, que debemos estar equilibrados. Y eso donde lo vemos cuando dice, sed sobrios. Él dice, usted creyente es responsable de estar sobrio. ¿Qué quiere decir eso? Dominio propio. Y recuerde que el Espíritu Santo mora en nosotros y que produce ese fruto que es el dominio propio. Y ese dominio propio, ¿qué significa? Control.
Y el creyente debe estar controlado. ¿Y quién es el que nos controla a nosotros? El Espíritu Santo. Pero primero tenemos que tener la mente ¿qué? Dominada. Una mente sana, una mente que piensa todo lo amable, todo lo puro, todo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice la palabra, en esto pensar, que no piensa todo lo malo, no piensa todo lo negativo, nada de eso. Entonces, la palabra sobrio significa una persona que se abstiene del licor o de las algunas sustancias psicoactivas. Es lo opuesto de estar ebrio, es estar sobrio. Una persona ebria es una persona descontrolada. El alcohol en su cuerpo lo hace actuar de una forma desequilibrada. Una persona sobria es una persona que está controlada, una persona sobria es una persona que está equilibrada, es una persona que tiene dominio sobre sus acciones y comportamientos. Antes de conocer al Señor, usted y yo, ¿cómo estábamos? Estábamos desviados, desequilibrados, no estábamos sobrios, ¿cierto? Es algo que el Señor nos quiere dar a entender en esto. No nos está diciendo que entonces en la prueba no nos embriaguemos, ¿cierto? Y no queriendo decir que les estoy diciendo que se embriaguen, no, es que mentalmente nosotros debemos estar equilibrados, no debemos dejar que nos dominen las emociones, que nos dominen los sentimientos, porque estaríamos desequilibrados, estaríamos actuando equivocadamente. Entonces, mire que el Señor nos está pidiendo que nos calmemos, que entremos en su presencia, que sujetemos todos esos pensamientos y que los, dice la palabra, llevando los cautivos a la obediencia en Cristo, o sea, esos pensamientos que vienen a nuestra mente, que nos desequilibran, que hacen que tomemos decisiones equivocadas, que hacen que nos llenemos de temor, de miedo, incertidumbre, todo eso, el Señor dice, estén sobrios, sed sobrios, dice la palabra. Y vamos a mirar cómo éramos antes de conocer al Señor en Efesios 2, del 1 al 3. ¿Cómo éramos nosotros? ¿Y por qué no podemos actuar de la misma manera? ¿Por qué no podemos dejar que nuestro viejo hombre tome el control? ¿Por qué? Porque realmente no vamos a enfrentar la prueba correctamente. No vamos a enfrentar la prueba como el Señor nos dice que la debemos enfrentar. Efesios 2, del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hermanos, usted y yo ya no somos hijos de ira. Entonces, ¿por qué estamos dejando que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos tomen el control de nuestras vidas? Recuerde que somos responsables delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado el Espíritu Santo y debemos permitir que sea el Espíritu el que tome el control en medio de la prueba. No creas que en tus fuerzas vas a pasar la prueba. Te digo una cosa, vas a volver a perder. Vas a volver a perder, porque la prueba se pasa con el Señor, no sin el Señor. Se pasa conforme su palabra y no conforme nuestros pensamientos o nuestros deseos. No te va a ir bien, no te va a ir bien. Entonces, el nuevo nacimiento que ha hecho nos ha brindado una nueva naturaleza. Y ahora vivimos vidas controladas por el Espíritu Santo, el cual nos lleva a vivir en santidad y a dejar ciertas cosas. Eso nos hace, nos permite el Espíritu Santo. Vamos a mirar a Primera de Pedro y vamos a ver el capítulo 3 y vamos a ver los versículos del 8 al 9. Mire lo que dice Pedro en esta porción, nos dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso está diciendo la palabra. Mira qué bonito. ¿Para qué fuimos llamados? Dice, para heredar bendición. Dice, sed todos de un mismo sentir. Todos de un mismo sentir. ¿Cómo estamos sintiendo? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Realmente no debemos estar ansiosos. Eso es algo que no debe vivir el creyente, una vida de ansiedad, porque la ansiedad nos lleva a hacer realmente cosas que no debemos. Y muchos de nosotros en la prueba nos estamos llenando de ansiedad, porque la ansiedad provoca incertidumbre, provoca temor. Eso es lo que hace la ansiedad y hasta nos enferma. Dice, seamos compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. ¿Cuántos en la prueba devuelven mal por mal? Como les está yendo mal, entonces de malas todo el mundo, porque hasta que yo no salga de esto, entonces todo el mundo se embaló. No me importan los demás porque acá lo que importa soy yo. Porque en la prueba realmente usted y yo estamos mostrando lo que gobierna nuestro corazón. Si nuestro corazón lo más importante soy yo, y yo puedo expresarlo, para mí lo más importante es Dios, en la prueba revelamos que no, que lo más importante soy yo. Y entonces mi vida gira en la prueba en función de mí. Y hasta nos volvemos lastimeros y nos volvemos con ese, ay, pobrecito de mí, ¿cierto? Con autocompasión, con autolástima y para que todos me miren y para que todos se preocupen por mí. ¿Por qué? Porque es como si yo fuera el único que estuviera pasando por esa prueba. No debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Cuántos en la prueba alguien lo confronta, alguien lo exhorta o alguien lo anima y en lugar de ser agradecidos le devolvemos a esa persona mal? ¿Cierto? Mal. O si nos tratan mal, devolvemos mal. ¿Por qué? Porque estamos furiosos, estamos enojados, estamos dejando que nuestras emociones tomen el control. Dice, ¿qué debemos hacer? Bendecir, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Debemos bendecir en la situación que estamos viviendo. Entonces debemos estar moralmente disciplinados, como dice la palabra, debemos ser sobrios. Ahora, ¿está el Espíritu Santo controlándonos? Recuerden que el dominio propio es un fruto del Espíritu y que el fruto del Espíritu que está compuesto, ¿cierto?, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y todas estas cosas, es un solo fruto, pero esas son las manifestaciones de ese fruto. Debemos tener todas esas manifestaciones. No podemos tener una sola, porque entonces no tendríamos el Espíritu Santo, hermanos. Entonces debemos pensar, recuerden la responsabilidad que tenemos. ¿Cómo estamos actuando en la prueba? No podemos dejar que la naturaleza caída nos gobierne porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que ceñir esa mente para que deje de pensar tanta barbaridad que hay en ella y que es alimentada por nosotros mismos o por el enemigo. No podemos, tenemos que ceñir esa mente para que piense todo lo que la palabra nos dice que debemos pensar, ¿cierto? Ahora, el Espíritu Santo nos está controlando, estamos equilibrados, estamos sobrios, estamos realmente vigilantes o no. ¿Qué está ocurriendo? Ahora, lo tercero, estar espiritualmente concentrados y esperanzados, nos dice la palabra. ¿Y esto qué tiene que ver con el texto de Primera de Pedro 1:13? Pues tiene que ver en que dice esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestada. Esa es la esperanza de nosotros.
La esperanza de nosotros es la manifestación del Hijo de Dios. La esperanza de nosotros es que Él va a venir. Recuerden que el pueblo de Israel tenía una esperanza y era que iba a venir su libertador, iba a venir su Mesías, que iba a ser enviado por Dios con el propósito de salvar al pueblo. Ellos creían en el momento histórico en que se encontraban que ese Salvador los iba a liberar de quienes los estaban oprimiendo. Y ellos no habían entendido que ese Salvador que había sido anunciado los iba a liberar del pecado, como dice Isaías 53, y otros textos que ellos tienen como Génesis 1, 3, 15. Ahí está hablando de que íbamos a ser salvados. Ellos lo entendían de una manera totalmente diferente porque lo interpretaron de una manera literal y no de una manera espiritual. Resulta que el cristiano tiene una esperanza y esa esperanza está en nosotros, que hace que no perdamos el gozo, que vivamos vidas gozosas como vimos en días pasados. Antes de conocer a Cristo, usted y yo vivíamos sin esperanza. Eso lo dice Efesios 2:12. Yo quiero que vayamos allá. Nosotros vivíamos vidas, hermanos, sin esperanza. ¿Cómo ahora que estamos en Cristo vamos a estar? Ahora que estamos en Cristo vamos a estar sin esperanza. Eso no puede caber en nuestra mente. Eso no puede ocurrir. ¿Qué dice Efesios 2:13? Dice, perdón, 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ahora ha ocurrido algo diferente. La palabra nos lo acabo de decir en Efesios 1, que lo leímos ahora. Recuerdan Efesios 3, del 1 al 2, perdón, Efesios 2 del 1 al 2, ¿cómo estábamos nosotros? Dice, estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida, en Efesios 2:1, Él nos dio vida. Ahora Efesios 2:12 nos dice cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Entonces, ¿por qué se ha cambiado nuestra circunstancia? Ha cambiado nuestra situación. Usted no tiene esperanza, usted no tiene confianza. ¿Por qué? Porque su mente está divagando y está haciendo lo que quiere y lo está dejando a usted que piense y que tome decisiones equivocadas, porque usted no está equilibrado, porque usted no está confiando en el Señor, usted no está dejando que el Espíritu Santo tome el control y es una naturaleza caída la que está tomando el control. Entonces, ¿cómo está su vida? Llena de desesperanza, pensando todo lo malo, pensando que si usted no se amarra los pantalones físicos, de esta no va a salir, que solamente el único que puede hacer algo por usted es usted. Imagínense, así estamos pensando muchos en la prueba. Recuerden la iglesia sufriendo, recuerden Hebreos 11, hermanos. Estas personas vivieron cosas terribles, terribles. Léanlo para que se den cuenta que nosotros realmente no estamos pasando por pruebas tan duras como estos hermanos pasaron. Y ellos son llamados en la Biblia héroes de la fe, tienen un capítulo para ellos. Qué bueno que usted y yo en la prueba podamos tener también digan, es un héroe en la fe, que podamos tener esa descripción de nosotros y que digan, Julanito de tal en la prueba confió plenamente en el Señor y podamos recibir ese galardón de héroe en la fe. Qué bueno, pero ¿qué podrá decir el mundo si nos está viendo correr? Si estos testigos de la antigüedad que corrieron de tal manera, lo hicieron así, ¿ellos qué opinarán de nuestra forma de correr? ¿Qué opinarán de la forma como usted y yo estamos enfrentando las diversas pruebas? Porque no lo estamos haciendo como es, ¿cierto? Porque no estamos siendo responsables con el llamamiento que el Señor nos hizo. Y estamos dejando tirado todo, nuestra familia, estamos dejando tirado ministerios, estamos dejando tirado todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, porque nos parece que el más importante aquí soy yo.
Y no me digan, hermanos, que no es así, porque en nuestro correr, nuestro testimonio está mostrando que a mí no me importa Dios, que a mí me importa es mi vida. Eso es lo que estamos mostrando y por eso nos está controlando nuestro cuerpo, nos está controlando nuestra mente, nos están controlando nuestras emociones. ¿Por qué? Porque hemos dejado a Dios a un lado y nos hemos olvidado de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Es que queremos solamente lo bueno del Señor, pero no queremos lo que el Señor nos está pidiendo, que es la obediencia, que es parte de la vida cristiana. Ay, queremos ministerio, pero no queremos responsabilidades. Hermanos, las cosas no son fáciles. ¿Cómo Dios va a moldear un carácter en nosotros si no pasamos por diversas pruebas? ¿Cómo vamos a tener el carácter de Cristo si no pasamos por pruebas? Preguntémonos, pensemos, ¿usted cómo va a obtener un título en la universidad si no le hacen exámenes? ¿Cómo va a saber los profesores si usted realmente entendió los temas, los comprendió y los maneja con idoneidad? ¿Cómo va? ¿Cierto que no? Entonces lo mismo pasa en la vida cristiana. ¿Cómo quiere que el Señor lo promueva si usted siempre se raja? Siempre en la prueba pierde. ¿Cómo quiere usted pasar de esa prueba si no la ha podido superar? Si siempre ha actuado incorrectamente. Vivíamos solo. ¿Cómo vivíamos antes? Solo para los placeres que ofrece este mundo. Nosotros como creyentes tenemos que comprender que en este mundo, aún como creyentes, usted y yo tenemos frustraciones económicas, emocionales, de salud, o sea, tenemos dificultades, a pesar de ser creyentes, o por ser creyentes, pueden decir algunos. Dios también tenemos que entender que no siempre contesta nuestras oraciones como quisiéramos. Y por eso nos enojamos con Dios y nos enojamos con la iglesia y nos enojamos con todo el mundo. ¿Por qué? Porque es que el Señor no me contesta las oraciones, porque es que el Señor no me ama. Antes, al contrario, porque te ama, no te contesta como tú quieres. A veces nos toca vivir, hermanos, vidas muy duras y difíciles. Pero la Biblia no nos exhorta a poner nuestra esperanza en las cosas terrenales, sino en la salvación eterna. Mire, el Señor nos está enseñando acá en el mundo a poner nuestra confianza en Él completamente. Y para eso somos responsables de lo que acabamos de ver. Él por eso nos llama a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, a ceñir esa mente para que no divague, para que no se deje llenar de miedo, de temor, de incertidumbres, de dudas, de desconfianza, de falta de fe, de crisis. Tenemos que ceñir esa mente, no podemos dejar que la mente nos gobierne y nos controle. Otra cosa, debemos ser sobrios, equilibrados, y lo único que nos puede equilibrar es el Espíritu Santo y la palabra del Señor y la dependencia de Él. Y tenemos que estar espiritualmente concentrados y esperanzados, recordando de dónde nos sacó el Señor, quiénes éramos y quiénes somos ahora, y por lo tanto somos responsables y debemos esperar la venida del Señor. Debemos tener confianza de que somos hijos de Dios y de que Él tiene el control de todas las cosas. Hermanos, la esperanza del creyente es que cuando Cristo venga, Él traerá una gracia especial. Esa gracia nos dice la palabra, cuando nosotros empezamos a estudiarla, nos muestra que esa gracia, por medio de la obra de Jesucristo, nos ha sido cercana. Y esa gracia es la salvación. Usted y yo hemos recibido esa salvación, pero será manifestada cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque gracias a esa salvación que hemos recibido, usted va a recibir una cantidad de beneficios que se van a ver, vamos a disfrutar en la vida eterna. Y de eso vamos a hablar. Entonces, en ese momento, cuando esa gracia sea manifestada, cuando Cristo regrese, en ese momento, hermanos, ya no habrá más preguntas, porque entenderemos todas las cosas que ahora son difíciles de entender acerca de nuestras luchas de la vida. Vamos a entender, hermanos, por qué el Señor permitió, para qué permitió todo esto que estamos enfrentando, porque muchas veces nuestra andar no ha sido tan fácil para algunos. Vamos a entenderlo, vamos a comprenderlo y entonces no van a haber preguntas. A veces somos tan terribles que decimos, porque a mí,
me está pasando esto. Y yo les haría la siguiente pregunta, ¿y por qué no? ¿Y por qué no a ti? ¿Y por qué a los demás sí? Y esto lo experimenta uno cuando va al doctor y va a urgencias, hermanos. Y uno piensa que lo de uno es superior a lo de los demás. Y cuando ve a los demás dice uno, es que a mí no me está pasando nada. Y yo creo que por eso muchos cuando van a urgencias se alivian. Ya cuando el médico los ve, ya están curados. ¿Por qué? Porque es que realmente se dieron cuenta que lo que ellos estaban viviendo no era tan grave como ellos pensaban y que hay personas que estaban pasando por circunstancias aún peores. 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora no estamos viendo todo el panorama, pero ese día vamos a ver todo, hermanos, vamos a darnos cuenta de todo. Esa es la esperanza que tenemos. No habrá, hermanos, más debilidades físicas. No tendremos, ¿por qué? Porque tendremos cuerpos glorificados, sin enfermedades, sin dolencias. Y nosotros debemos tener esa esperanza de que ya no va a haber más llanto, más dolor, más tristeza, que ya no vamos a tener todas estas aflicciones que nuestro cuerpo tiene. Ya no las vamos a tener, estos dolores, estas crisis que algunos tienen, esa cantidad de dificultades que enfrentan. Y miremos 1 Corintios 15, vamos allá, versículos del 43 al 44. Dice la palabra, porque vamos a tener cuerpos glorificados. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, dice Pablo cuando está hablando de la resurrección. ¿Y qué nos está diciendo? En deshonra sembró el Señor. Nosotros no éramos dignos de la honra del Señor. Recuerden que éramos viles y menospreciados, pero Él tuvo misericordia de nosotros y vamos a ser resucitados en gloria. Y estos cuerpos corruptibles van a ser vestidos de cuerpos incorruptibles y por eso ya no habrá más enfermedad en nosotros, tampoco habrá más pecado. Viviremos en perfecta santidad, en perfecta obediencia a nuestro Padre Celestial. Es lo que vamos a vivir. Por eso ahora es necesario que vivamos todo esto. Recuerden la vida de Jesús. Él también fue tentado en muchas cosas y probado en muchas cosas, pero él resistió y su confianza fue puesta ¿en quién? En el Señor. Él buscaba a Dios para que el Señor le diera la fuerza para seguir, a pesar de que él era 100% Dios, también era 100% hombre. Y por eso tenemos ese sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque él fue tentado en todo, él fue probado y él conoce de pruebas, él conoce de tentaciones. Vamos a mirar varios textos en Apocalipsis y los voy a invitar a que vayamos a Apocalipsis 21. Para que entendamos esto. Estamos hablando de tiempos finales, porque estamos hablando de la última parte de la cual nosotros somos responsables, y es que usted y yo debemos esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Debemos estar espiritualmente concentrados y esperanzados. Hermanos, todo esto se resume en estar vigilantes, en ser sobrios y velar. En eso se resume. Y es la invitación que la palabra nos hace constantemente, y más cuando estamos pasando por diversas pruebas. Debemos estar vigilantes, debemos estar equilibrados, no debemos dejar que los pensamientos nos controlen. Entonces no habrá más tentaciones cuando recibamos esa gloria que está por manifestarse, cuando el Señor Jesucristo venga y nuestros cuerpos sean transformados. No habrá más lágrimas, dice la palabra. Todo dolor se habrá acabado para siempre. No habrá nada de estas cosas.
Y vamos a mirar Apocalipsis 21 y vamos a mirar varios versículos. Vamos a mirar el versículo 4. Dice, el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué belleza, hermanos! No habrá más llanto ahora que lloramos, ¿cierto? Que estamos tristes y que estamos llenos de ese dolor, de esa tristeza que nos produce muchas veces nuestro pecado, ¿cierto? El pecado de otros contra nosotros, el ver que no avanzamos en nuestra vida espiritual. Mire lo que dice Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Está hablando de la nueva Jerusalén, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso viviremos en perfecta santidad y obediencia. No habrá nada de esto, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. No habrá pecado, hermanos. No habrá más tentaciones. Pero ¿qué sí va a haber? Va a haber perfección. Eso lo dice Apocalipsis 21:2. Dice, y Juan vio la santa ciudad. Dice, vio la santa ciudad, toda la nueva Jerusalén, la iglesia. Va a ser una iglesia santa, intachable. Habrá gloria. Eso lo dice los versículos 21, 10 y 11 de Apocalipsis. Y me llevó en el espíritu al monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como cristal. El fulgor de la iglesia, hermanos. Vamos a resplandecer, porque ya no habrá pecado, hermanos. Ya no habrá pecado. Eso va a ser algo maravilloso. Habrá comunión perfecta, ahora que no tenemos esa comunión perfecta. ¿Y con quién? Con Él y con nuestros hermanos en la fe. Eso está en Apocalipsis 21, versículo 3, dice, y una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, comunión perfecta, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Dios va a estar con nosotros, morará con nosotros, vamos a tener comunión perfecta y habrá eternidad. Y eso lo dice Apocalipsis 22:5. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Y esa esperanza debe ser también un motor en nosotros de las glorias venideras que nos esperan. Y entonces, ¿por qué desmayar? Es como el estudiante que se quema las pestañas, que le toca trasnocharse para desarrollar un examen o un trabajo, que tiene que hacer grandes sacrificios para lograr la gloria venidera del estudiante, que es el diploma. Pues nosotros es el regreso de Jesús que viene con todo esto, hermanos. Es la gloria venidera. Por eso debemos pasar las diversas pruebas, las diversas dificultades, pensando en lo que nos espera, como el estudiante que no ve la hora de graduarse, no ve la hora de recibir ese diploma tan merecido por ese gran esfuerzo. Hermanos, tenemos que pensar en estas cosas. Observemos cómo Pedro nos espera a esperar por completo en esto. Mire, la iglesia antigua, muchos están esperando la muerte, pero sin dejar de tener la esperanza. ¿Cuántos eran obligados a negar a Cristo para salvarse? Y no, en la esperanza que ellos tenían, preferían la muerte a negar a su Señor. Ahora nosotros en la prueba constantemente estamos negando al Señor. Así es. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está puesta en Él y lo negamos con nuestras actitudes, lo negamos con la manera como estamos viviendo la vida cristiana. Estamos negando a Cristo en nuestras vidas. No es asunto de esperar sobre solo la mitad del tiempo, hermanos, porque a veces pensamos, no, apenas se acerque la venida del Señor, entonces yo voy a cambiar mi actitud, voy a cambiar mi forma de vivir. No, no.
porque tampoco es poner la mitad de nuestra esperanza en el Señor. La exhortación es esperar por completo en la gracia que nos traerá el Señor Jesucristo cuando sea manifestado. No podemos tener esperanza, media esperanza, ni media concentración. Recuerde que el Señor nos invita a estar vigilantes porque el día y la hora nadie la sabe. O sea que nuestra vigilia debe ser completa y total. Esta es la forma sabia de vivir, hermanos, para no sentirnos decepcionados en este mundo. También es nuestra responsabilidad hacerlo. Así podremos vivir felices aquí en la tierra hasta que Dios nos llame a su presencia. Creo que nos falta mucho conocimiento de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en medio de la prueba. Qué hermoso, hermanos, es gozar de la salvación de Dios, pero ¿estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad? Sería la pregunta esta mañana. ¿Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad? No olvidemos que estamos realmente pasando por diversas pruebas. Realmente nuestra fe está siendo probada, pero usted y yo, hermanos, somos responsables. Por favor, ciña esa mente, no deje que esa mente piense y tome el control. Sea equilibrado, hermano, que sea el Espíritu Santo el que controle su vida, no sus emociones, no sus pensamientos. Recuerde las grandes promesas que tenemos en la palabra para nosotros y no olvidemos la esperanza que vamos, ¿cierto?, de la gloria venidera cuando Cristo sea manifestado. No olvidemos esa imagen que les di del estudiante que se quema las pestañas durante muchos años esperando un diploma, un galardón que se lo come la polilla, un galardón que en un incendio se quema, un galardón que se lo pueden robar, pero nosotros recibiremos algo que nadie nos lo va a poder quitar. Nadie, hermanos. Y esa debe ser la esperanza que usted y yo debemos tener. Espero que el Señor hoy nos haya hablado en su palabra. Espero que el Señor haya tocado nuestros corazones de una manera ferviente por medio de su Espíritu Santo y que nos lleve a pensar y a meditar. ¿Realmente estamos siendo responsables en la prueba? Porque la palabra nos dice que somos responsables de enfrentar la prueba de la manera que debemos hacerlo. ¿Lo estamos haciendo como la palabra nos invita? ¿Estamos dejando que sea el Señor quien tome el control porque tenemos una vida de dependencia completa en Él? Eso es lo que el Señor desea y quiere de nosotros. Bendiciones a todos y vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre, aquí estamos dándote gracias. ¿Cuánto necesitamos realmente disfrutar la vida cristiana? Yo creo que un estudiante, Padre, se goza de saber lo que va a recibir después de terminar tan duras jornadas y extenuantes jornadas de estudio para lograr una meta. Y nosotros, Señor, tenemos la meta de ser semejantes a Cristo. Es lo que el Señor desea y quiere. Esa es la meta. Ese es lo que el Señor desea, que usted y yo, Padre amado, seamos como Cristo, que mis hermanos y yo seamos como Cristo. Ahora, Padre, ¿por qué no queremos pasar la prueba? ¿Por qué si le metemos todo a las cosas terrenales y a las espirituales, Señor, somos tan deficientes? Enamóranos de una manera tal de ti, Señor, que te veamos como tan prioridad en nuestras vidas, que podamos decir, como Santiago, que nos gozamos en diversas pruebas, sabiendo el por qué estamos siendo probados. Padre amado, que podamos descansar creyendo en todo lo que tú estás haciendo a nuestro favor y que todo es para nuestro bien. Todo lo que nos pasa, nos acontece es para nuestro bien y que podamos compararlo con el estudiante, con ese universitario que quiere obtener un premio y para eso se sacrifica, o como ese deportista, ese atleta que se prepara y que tiene que enfrentar una cantidad de sufrimientos y privarse de una cantidad de cosas para lograr una medalla
Para eso se prepara, para recibir una medalla. Y nosotros que recibiremos un regalo mejor, que es la vida eterna. ¿Por qué, Señor, no velamos? ¿Por qué no estamos vigilantes? ¿Por qué no somos sobrios? ¿Por qué dejamos que la mente tome el control de nuestra vida y no dejamos que seas tú el que controle nuestro ser? Ayúdanos, Señor, a no permitir que esto vuelva a ocurrir y que realmente en la prueba podamos estar contentos y confiados en que estamos de tu mano y que vamos a pasar esta contigo. Ayúdanos en la lucha que todos tenemos, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos, no nos desampares. Enséñanos a entender y comprender estas verdades.